licenciado en Comercio Internacional en el IPN de México, maestría en edición por la Universidad de Salamanca, España. Está certificado en consejería familiar por la BUA en San Antonio, Texas. Autor de varios libros. Profesor de liderazgo y comunicación de Mid America Christian University. Es locutor y comentarista del programa radial Visión 2020. Maestro de ceremonias y facilitador en la Cumbre Global de Liderazgo Monterrey, México. Capacitador profesional de empresas de México y América Latina. Conferencista en foros de México, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana y Venezuela. Edgar, es un verdadero placer, es todo un honor tenerte aquí. Dispón de las cámaras y de los micrófonos, este tiempo es tuyo, cuando quieras. Deimo, muchísimas gracias por la invitación y debo de decir que ni mi madre me hubiera presentado como tú lo has hecho. Una maravilla, un placer y un saludo muy afectuoso a todo el equipo del CBMC en Venezuela, a quien estimamos, ellos lo saben, no tengo que decirlo, pero quiero decirlo porque me gusta decirlo. Los estimo muchísimo, les recuerdo constantemente, permanentemente están en mis oraciones y me da muchísimo gusto el estar atendiendo una vez más una invitación. Otra vez nos ha tocado estar conectados a la distancia, pero lo más importante es que estamos unidos en una misma visión, en una misma dirección y eso es para mí lo más relevante. Un abrazo muy afectuoso a la hermana Vestalia San Pedro, un abrazo muy afectuoso a toda su hermosísima familia, a Chuy, a todo el equipo, muy contento una vez más de estar con ustedes. Y bueno, Deimo dice algo muy importante, el tema es relevante. ¿Has pensado en las metas? Este sin lugar a dudas es un tema que tiene que ver con todo mundo, no importa si estás en Venezuela o no importa si estás en México, estamos a punto de vivir el cierre de un año. Tenemos personas que están, gracias a Dios, conectados desde diferentes lugares. Me gustaría saber, ya vi por aquí en el chat algunos que están conectados, por ejemplo, alguien desde Puerto Rico. Saludos desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Bueno, Joseph, un abrazo muy afectuoso. Si alguien no está conectado desde Venezuela y no está conectado desde México, ponga rapidísimo ahí en el chat desde dónde está. Aquí tenemos otro. Luis Orozco nos dice saludos cordiales desde Machala, Ecuador. Un abrazo muy afectuoso, Luis. Muy bien. Erika Villegas, me supongo que es Venezuela. Yo no veo, me supongo que la banderita. Ahí está. Si alguien no está conectado desde México o desde Venezuela, díganos, aquí ya tenemos más. Leilani desde España, bueno, le agradecemos, allá ya es tarde, gracias por el esfuerzo. Lipsonia desde los Estados Unidos, cuéntanos desde qué ciudad, en qué ciudad estás conectado, conectada. Marta desde República Dominicana, un saludo muy fraternal. María Cristina Prieto desde Colombia, qué maravilla. Bueno, esto es literalmente un regalo, el que podamos estar conectados tantos desde tantos lugares. Bueno, sin importar si estamos en Colombia, en República Dominicana, en España, en Estados Unidos, en México, en Venezuela, estamos concluyendo un año. Y sin lugar a dudas, se presenta la oportunidad de estar planificando un año que viene. Pero resulta que que hemos vivido no ha sido un año común. No ha sido un año corriente, no ha sido el típico año al que estuvimos por mucho tiempo acostumbrados. Ha sido un año muy desafiante, ha sido un año diferente y entonces estamos muchos, no solamente nosotros, sino también la gente que nos rodea, sin lugar a dudas, llenos de incertidumbre. ¿Cómo planificar un 2021 después de este 2020 que hemos vivido? No sé cómo le llamen en Venezuela. Cuando yo era niño, a los adelantos de una película le llamaban avances. Ahora se le llama trailer o tráiler. La gente ha adoptado el anglicismo. No sé cómo le llamen en Venezuela, pero es ese fragmento de la película que te adelanta qué es lo que vas a ver. Claro, con la idea de emocionarte y de que consumas la película. Alguien ha dicho a tono de broma, el 2020 fue el tráiler o fue el avance, fue el adelanto del 2021. Viene lo mismo.
¿qué es lo que vamos a vivir en el año 2021? La verdad es de que es algo bastante desafiante. ¿Y cómo establecer entonces metas en un escenario tan incierto, donde no sabemos exactamente qué es lo que va a estar ocurriendo? Ya no digamos el próximo año, ni siquiera el próximo mes, a veces ni siquiera la próxima semana. ¿Es válido el pensar en metas? ¿Es correcto o es algo absolutamente desafortunado? Si me permiten, quiero compartir con ustedes esta presentación. Aquí está casi listo. Acá la vamos a tener. Acá la vamos a tener. Regreso. Voy a hacer un pequeño ajuste en el tamaño, en las dimensiones de lo que comparto. Ahí está un poco mejor, pero todavía le hace falta. Y ahí quedó. ¿Cómo establecer metas reales, alcanzables, significativas? Esa es la temática que vamos a abordar. Y quisiera remontarme a algo que ocurrió hace ya varios años. Fue en el siglo pasado. Toda una generación de alumnos se graduaba. Esto en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. Y bueno, pues imagínate la alegría, la algarabía que eso representa. Pero en esa ocasión se decidió hacer un estudio. Al 100% de los egresados de esa generación se les hizo una pregunta y la pregunta era, ¿qué esperan de la vida? Piensa en esa pregunta. A la luz de pensar en metas, a la luz de pensar en que vamos a iniciar un nuevo año, ¿cómo responderías a esa pregunta? Estos jóvenes listos para emprender, para empezar, para iniciar una nueva etapa en su vida, respondieron a esta pregunta de muchas diversas maneras, pero de esas se hicieron tres grandes grupos. Uno de los grupos era muy numeroso. El 84% de los encuestados básicamente respondió a la pregunta de ¿qué esperan de la vida? Diciendo, yo espero que me vaya muy bien. Egresados de Harvard, gente que ha sido preparada para trabajar, para emprender, para estar lidiando con los azares y los afanes que representa el trabajo, respondió, yo espero de la vida que me vaya bien. Y finalmente, ¿quién de nosotros no esperaría lo mismo? ¿Quién de nosotros no dijera, bueno, yo también espero que me vaya bien, y no solamente a mí, sino también a los míos, a la gente que quiero, a mi equipo de trabajo, a mi empresa, a mi país? Yo espero que me vaya bien. El 84% respondió exactamente eso. 13% respondió algo un poco diferente. También, claro, esperaba que les fuera bien, pero fueron más intencionales en su respuesta, fueron más específicos en ella y dijeron, nosotros esperamos que nos vaya bien, pero que nos vaya bien exactamente de esta manera. Estamos esperando que ocurra esto, estamos esperando lograr esto. Era gente que tenía planes muy concretos, planes, metas, algo que alcanzar. 3% respondieron a esa pregunta, ¿cómo esperan o qué esperan de la vida? Diciendo, nosotros esperamos no solamente que nos vaya bien, no solamente estamos esperando lograr esto o aquello, sino que nosotros tenemos planes puestos por escrito y vamos a hacer todo lo que se requiera para alcanzarlos. Tenemos planes puestos por escrito, 3%. Bueno, resulta que pasaron 10 años y 10 años después buscaron a la mayor cantidad de exalumnos de esa generación. No fue ninguna sorpresa lo que encontraron. Resultó que el 13% que había terminado la escuela, no solamente esperando que le fuera bien, sino con planes claros, aunque no puestos por escrito, tenían mucho mejores resultados, mejor desempeño y tenían más o menos ellos en promedio, ganancias aproximadamente del doble que cualquier otra persona de ese 84% que había terminado la escuela esperando que les fuera bien, sin ser específicos y sin tenerlo por escrito. Eso no fue lo sorprendente. Económicamente ganaban el doble, pero eso no fue sorpresa. La sorpresa fue el 3%. Esto que forma parte de un estudio que documenta Tommy Newberry en su libro El éxito no es casualidad puntualmente. Dice, el 3% de personas que salieron de Harvard
esperando que les fuera bien, teniendo ideas muy concretas de cómo esperaban que les fuera bien y teniendo un plan por escrito para saber cómo es que llegarían ahí, tenían ingresos, hablando de lo económico, 10 veces mayores. No que cualquier otra persona del 97% restante, sino 10 veces mayores que el 97% restante sumado. Eran millonarios. Eran personas que habían logrado por mucho, muchas más cosas que el otro 97% restante. Tommy Newberry llega a una conclusión. El éxito no es casualidad. Y luego dice, en mi experiencia como coach de éxito alrededor del mundo, he descubierto que no el 3, sino el 1% de las personas más exitosas en el mundo hacen planes y los hacen por escrito. Yo quisiera preguntarles a ustedes, y me voy a tomar el atrevimiento de pedirles a quienes puedan que abran su cámara. Me gustaría verlos, si es posible. Después la podrán cerrar si así lo desean. Pero quisiera hacer una especie de votación a mano alzada. Y hay algunas cámaras abiertas y les agradezco muchísimo. Quienes en este momento tienen la cámara abierta, y digo esto porque son a los que puedo ver, les pregunto, ¿quiénes de ustedes creen que es importante tener un plan de vida? ¿Quién de ustedes creen que es importante tener un plan de vida? Levanten su mano para que yo los pueda ver ahí. Muy bien. La enorme mayoría de los que están acá, si no es que todos, tienen la mano levantada. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿quién de ustedes tiene un plan de vida? Levanten su mano. Bueno, resulta que ahora ya no tenemos tantas manos levantadas. Es decir, la gran mayoría de ustedes creen que tener un plan de vida es muy bueno, pero no todos tienen un plan de vida. Y quiero hacer una tercera pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen un plan de vida puesto por escrito? Levanten su mano, por favor. Tenemos 1, 2, 3. De las manos levantadas nada más veo 3, por lo menos las que yo veo. Pueden bajar su mano, muchísimas gracias. Los que tienen su mano levantada pueden ya salir de la reunión. Han quedado exentos. No se crean. Ahí sí me vi como maestro de secundaria, perdónenme. ¿Sí se fijan que de pronto pensamos cosas que no hacemos? Es muy factible que todos los que estamos aquí reunidos estamos bien seguros de que comer sano es muy bueno. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros comemos saludable? Todos estamos convencidos, si no es que todos, la gran mayoría, de cosas como la salud o la familia o el tener planes. Pero la verdad es de que aunque sabemos que comer sano es bueno, nos cuesta. Aunque dedicar tiempo a la familia es bueno, nos cuesta. Y aunque sabemos que tener un plan de vida es algo muy bueno, nos cuesta hacerlo. Bueno, quiero regresar al material. ¿Qué es lo que pasó con esta gente de Harvard? Tenían un plan de vida y además lo tenían puesto por escrito. Ese 13% que aparece al centro tenía un plan de vida. No solamente esperaban que les fuera bien, sino que sabían cómo es que ellos definían irles bien. Ese 84% realmente no solamente representa a la mayoría de los que participaron en ese estudio, posiblemente representa a la mayoría en el mundo entero. La gran mayoría de las personas que tú y yo conocemos difícilmente tienen planes, mucho menos, como lo hemos visto con nuestro propio caso, mucho menos planes puestos por escrito. Cuando vamos a hacer un viaje, llegamos a la central de autobuses o llegamos al aeropuerto y llegamos con muchas maletas, llegamos con ropa, llegamos con muchos preparativos para subirnos a un avión o subirnos a un autobús, a un bus o como le digan en tu país, que por cierto aprovecho para comentarle a la gente que no es de México, que aquí le llamamos camión a todo. El materialista y donde se suben personas, a todo le llamamos camión. Esa es una peculiaridad para cuando vengan a México y les digan, no, lo vamos a montar en un camión. Y ustedes dicen, no me suba ahí, por favor. No, aquí camiones donde van las personas. También lo conocemos como autobús, por cierto. Y ese 84% representa la forma en la que muchos de nosotros hemos vivido toda la vida. Es cierto que somos capaces de hacer planes. Por ejemplo, preparamos unas vacaciones. Y eso nos lleva a que pensemos en un lugar al que queremos ir.
¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, que están allá en Venezuela, no han soñado y no han de pronto realizado con ir, por ejemplo, a Chichiriviche o a Isla Margarita? Bueno, es una maravilla. Quienes estamos aquí en México, ir a Cancún o en su momento a Acapulco, bueno, es una maravilla. Se hacen muchos planes. Vivimos en una cultura que puede hacer planes, por ejemplo, para una boda. Bueno, casarse es una maravilla. El hacer una boda, el saber quiénes van a ser los invitados, cómo se va a vestir los novios, cómo van a estar las cosas en la boda. Vivimos en una cultura en donde podemos prepararnos, por ejemplo, para pasar un examen. Pero en esta misma cultura en la que vivimos, aunque estamos preparándonos para pasar el examen, muchas veces no nos estamos preparando para verdaderamente aprender. En esta misma cultura en donde hacemos grandes preparativos para bodas, y hoy me ha tocado ver unas bodas geniales en línea, bodas en estas plataformas, en donde a la gente no se le cierra el mundo, no puede tener invitados presenciales, pues se organiza una boda en forma en Zoom. Por cierto, fuimos invitados a una boda recientemente de estas cibernéticas y mi esposa y yo estábamos conectados cuando de pronto, esta que además fue en YouTube, nos pasaron el enlace en YouTube, estábamos nosotros viéndola cuando de pronto vimos que la cosa había cambiado radicalmente. Los novios se veían bastante diferentes. Bueno, resulta que nos cambió de boda. Ya estábamos en otra boda. O sea, nosotros íbamos así como que esperando a ver en qué momento nos servían el guisado. No, dijimos, estos no son nuestros novios. Total que me tuve que regresar a cuando me mandaron el enlace para regresar a la boda original. Ya andábamos en otra. Pero en esa otra boda que nos metimos, que por cierto era una boda en Argentina, quien estaba oficiando dijo algo muy interesante. Dijo, en esta boda se preparó todo, hasta el más mínimo detalle. Esta novia, desde hace mucho tiempo, hace más de un año, a mí me dio el bolígrafo, la pluma decimos en México. Por cierto, escríbanme de ahí los de Ecuador, hay alguien de Machala, ¿cómo le llaman a esto, la pluma con lo que se escribe? En Ecuador tiene un nombre rarísimo. Me dio, usted va a firmar con esta pluma. Bueno, estaba todo organizado milimétricamente, nada más. Se le escapó un pequeño detalle. Y es que en el 2020 iba a haber una pandemia y que no iba a haber boda, por lo menos no presencial. ¿Cómo hacer planes ante la incertidumbre que estamos viviendo? Hoy pudiéramos estar invitados a formar parte de ese 84% y decir, pues yo espero que me vaya bien, pero no sé ni en qué porque no estoy en condiciones de saber qué es lo que va a pasar. Vivimos en una cultura que puede planificar una boda, pero no un matrimonio. Puede planificar pasar un examen, pero no aprender. Puede planificar unas vacaciones, pero no la vida. Nos hace falta la cultura de ese 3%, pero la pregunta ¿es acaso posible? ¿Se puede llegar a planificar? La respuesta que pretendo dar a través de esta charla es un contundente sí. Sí, sí es posible planificar aún bajo estas condiciones en las que estamos viviendo. Y permítanme decir algunas características que podemos desprender de las metas más eficaces. Muchas tienen que ver con este ejercicio que se hizo en la Universidad de Harvard. Características de una meta eficaz. Encuentro yo 7 características de las que voy a hablar en esta charla. La primera de ellas es que una meta eficaz es tomada después de una muy seria reflexión. Sí, en efecto, vivimos tiempos de grande incertidumbre y pudiéramos pensar que no hay posibilidad de establecer metas eficaces, metas reales, alcanzables y significativas. Pero si reflexionamos, nos vamos a dar cuenta que las cosas importantes de la vida siguen su cauce. Las cosas importantes de la vida siguen y que hoy seguimos en rumbo de aquellas cosas que siempre, toda la vida han sido valiosas. Aquellas que no solamente son buenas metas, buenos logros, sino que además son causas, son cosas por las que vale la pena vivir. A esas no las mata una pandemia, ni esta ni ninguna otra. Y de eso vamos a hablar. Las metas eficaces están puestas
por escrito. Y el asunto no es que haya algo, digamos, mágico o místico detrás de escribir. Tiene más que ver con la claridad. Cuando tú estás claro en algo, eres capaz de escribirlo. Pero cuando no estás claro, te vas a ver imposibilitado a redactar, porque no sabes exactamente ni siquiera qué pretendes. Y ese es el asunto. Hay muchas personas en la vida esperando que les vaya bien, pero no tienen en mente exactamente la definición de qué significa para ellos que les vaya bien. ¿Qué significa que me vaya bien? ¿Qué pretendía ese 84% diciendo que les fuera bien? Las metas son claras, tan claras que se pueden escribir. Y me gusta así decirlo, debes de tener metas, metas claras, tan claras que pueden estar por escrito. Tercera característica, estas metas van a ser medibles. Vas a tener un punto de referencia para saber qué tanto estás avanzando. Van a ser específicas. No solamente vas a tener una idea general, sino una idea muy concreta de exactamente qué es lo que estás pretendiendo. Una meta eficaz también está sujeta a un tiempo límite. ¿Cuándo es que eso estoy esperando que se convierta en realidad? Las metas eficaces son desafiantes, pero alcanzables. Son metas que pueden representar mucho trabajo, inclusive mucho tiempo, que pueden representar la colaboración de muchas otras personas, pero podemos saber qué tenemos que hacer para llegar ahí. Pueden ser muy desafiantes, pero a la vez son alcanzables. Y la cuestión que al final del día me parece que es una de las más relevantes. Una meta eficaz debe de ser absolutamente significativa. Debe de abrazar en mi corazón una idea muy clara de por qué es que quiero alcanzar eso, qué es lo que verdaderamente estoy persiguiendo. Algunas de las cosas que aquí veremos, he tenido ya el privilegio de hablarlas en algunas otras oportunidades. Algunos de estos serán temas recurrentes, lo son para mí, porque son muy relevantes, pero en esta ocasión, a diferencia de lo que ya hemos hecho, ahondaremos un poco más en el escenario de lo que representa una meta eficaz. Número uno, decíamos, las características de una meta eficaz es que son tomadas en reflexión. ¿Reflexión en qué sentido? La reflexión nos debe de llevar a concebir de una forma muy clara, antes que otra cosa, quiénes somos. Hoy pudiéramos estar en una situación de predicamento, es decir, algo que nos conflictúa pensando acerca del futuro, diciendo, es que ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer porque en el trabajo hay problemas, porque mi empresa no está funcionando bien, porque quizá no estoy en las mejores de las condiciones, quizá estoy desempleado? ¿Cómo puedo planificar? Mi urgencia es hacer algo para traer el pan a la mesa. ¿Dónde puedo encontrar una respuesta para hacer algo que logre que tengamos como familia ingresos? Aquí el punto de partida es, antes de que pienses exactamente qué es lo que vas a hacer, reflexiona quién eres. Y lo que tú eres incluye un conjunto de cosas para las que tú has sido dotado. Quizá en un momento de desesperación estás listo para hacer cualquier otra cosa, pero recuerda una cosa, tú no te hiciste a ti mismo. Bueno, quizá muchos piensan en la frase o en la idea de hacerse a sí mismo como alguien que ha trabajado fuertemente para ser quien es, pero la realidad es de que tú nunca decidiste cuándo nacer, ni dónde hacerlo. Alguien decidió por ti. Y ese alguien, ese creador, ese que decidió cuándo nacieras, dónde nacieras, también decidió para qué es que nacerías. Y te dotó absolutamente de todo lo que tienes y de todo lo que requieres para conseguir el propósito por el cual tú naciste. Cuando tú te observas, vas a comprender que hay cosas que tienes que dar, hay cosas con las que tú puedes abonar y con las que puedes contribuir para otros. Para mí, una respuesta muy grande, muy tranquilizante a esta pregunta es recordar que yo soy un hijo de Dios, que Dios me creó,
que no soy un accidente y que tengo todo lo que se requiere para poder llegar a cumplir el propósito con el cual Dios me puso aquí en este planeta. Ese soy yo. Y puedo pensar de pronto que hay muchos desafíos en medio de la situación en la que vivimos, pero al final siempre voy a encontrar las respuestas. Puede ser muy fuerte la prueba, pero también junto con la prueba voy a encontrar las respuestas. Y aquello que Dios, quien me creó, está esperando que yo haga, es algo con lo que Él me ha dotado, es algo con lo que Él me ha capacitado. Otro de los aspectos que tienen que ver con la reflexión y tienen que ver con la identidad es el concepto del destino. Yo soy alguien creado, no me hice a mí mismo, yo no tomé esas decisiones y quien me creó para algo. ¿Cómo puedo entender ese algo? ¿Cómo puedo llegar a comprenderlo? Y bueno, la respuesta para mí más sencilla que les pudiera dar es pregúntale al creador. Él tiene la respuesta. Hay algo que nos dice la Biblia, que es muy sencillo de entender, pero quizá es difícil de creer. Dios hablando dice, yo sé los planes que tengo para ti, los cuales son planes de paz y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Él dice, yo sé los planes. Muchas veces estamos tan angustiados pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando aquel que sabe los planes está listo para decírnoslos. ¿Qué voy a hacer? Ahí, esa es una pregunta que podemos dirigir a la fuente. Una vez que yo entiendo hacia dónde debo de dirigirme, cuál es el destino, entonces agrego las otras 5 características que veíamos. Estructuro un plan con metas medibles, con metas específicas, con metas sujetas a tiempo, con metas alcanzables, con metas significativas que me van a llevar exactamente desde donde estoy hasta donde debo de estar, inclusive hasta donde debo de llevar a otros cumpliendo el propósito de mi vida. Hablando acerca del propósito, me ha gustado compartir, algunos de los que están acá lo saben, y hoy ahondaré más en esto, que es un modelo que se desprende de la cultura japonesa, que ellos conocen como Ikigai. El Ikigai representa la razón de ser. ¿Por qué es que naciste? ¿Por qué es que estás aquí? Los japoneses comprenden que para responder a esa pregunta hay que estar seguro de 4 diferentes áreas que cada ser humano debe de definir. La primera de estas áreas es aquello que se ama. Hay cosas que amamos, hay cosas que nos encantan, hay cosas que nos gustan, hay cosas que verdaderamente disfrutamos. Nos decía Deimo justo antes de comenzar, ya tenemos muchas sesiones de café con fe, pero cuando se disfruta, no se sienten. Cuando se disfruta, no lo ves como un padecimiento. Es algo que se va rápido. Bueno, ¿cuáles son las cosas que amas? Quizá algunos de los que están en ese momento acá conectados estén pensando en qué negocio poner, cómo planificar un año tan complicado. Yo les animaría, antes de pensar en las cosas que van a hacer, tómense el momento para pensar en el ser. ¿Quiénes son? ¿Qué aman? Les animaría a que hicieran un listado respondiendo a esto. ¿Qué es lo que yo amo hacer? ¿Qué me encanta hacer? Y yo estaría dispuesto a hacerlo aunque tuviera que pagar por ello. ¿Qué harías? ¿Qué respuesta le das a esta pregunta? ¿Qué amas? Tanto que pagarías por hacerlo. Invertirías tu tiempo y al invertir tu tiempo en algo estás invirtiendo tu vida. ¿A qué le invertirías? Lo más seguro es que cada uno de ustedes tengan una lista larga. No se va a concentrar en 2 o 3 acciones, pueden ser muchas. Algunos tendrán una lista soberanamente larga. Pero luego viene otra área. Y esa otra área tiene que ver con aquellas cosas que el mundo necesita.
¿Qué cosas tú identificas que el mundo necesita? Piensa por un momento, ¿qué cosas para ti es muy obvio que no están y deberían de estar? ¿Qué cosas nadie las está haciendo y alguien las debería de hacer? ¿Qué cosas están faltando en tu cultura, en tu comunidad, en tu familia, en tu país o en el mundo? ¿Cuáles son las cosas que el mundo necesita? La tercera cosa, que pudiera ser una columna, acá lo he representado como círculos, pero pudieran ser columnas u hojas de papel que tú utilizaras exprofeso para cada uno de estos conceptos, nos lleva a este que es el tercero de los conceptos, por lo que se te puede pagar. ¿Qué cosas el mundo necesita, tu comunidad necesita, que las necesita tanto que estarían dispuestos a pagar por ellas? Y aquí vamos entonces encontrando una especie de filtros. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo amo profundamente, que a mí me encantaría hacer, que no le sirven a nadie. Que no importa que yo lo haga, que no importa que yo me deleite haciéndolo, que no importa que yo esté anonadado mientras lo hago, porque no le ayudan a nadie. Están fuera del punto de convergencia. Están totalmente fuera. Yo las amo, pero no las necesita nadie. Menos me van a pagar por ello. Pero hay algunas cosas que yo amo que el mundo necesita. Y entonces, de mi gran lista de aquellas cosas por las que yo estaría dispuesto a invertir mi tiempo y aún mi dinero y aún sacrificarme por ellas, voy a encontrar que algunas de ellas son absolutamente necesarias hoy por hoy, en el lugar donde estoy. Tanto que serían capaces de pagarme por ello. Y apenas ahí, en la tercera de las 4 esferas que vamos a ver, puedo llegar a tener ya quizá la respuesta por la que me he estado angustiando. ¿Qué puedo hacer para obtener más ingresos? No, no te enfoques en el ingreso. Enfócate en aquello por lo que estás aquí en la tierra. Y si lo haces, el ingreso va a llegar solo. Va a venir como una consecuencia natural, porque para eso y para ello estás dotado. Cuarta esfera. La esfera de aquellas cosas que no solo amo, no solamente el mundo las necesita, no solamente me pagarían por ello, sino que además las hago bien. Soy bueno en ello. Es decir, hay cosas que yo puedo amar profundamente que nadie necesita y hay cosas que yo puedo amar profundamente que además soy malo haciéndolas. El asunto está, ¿cuáles son aquellas cosas en donde convergen estos conceptos? En donde converge lo que el mundo ama, con lo que el mundo necesita, me ayuda a descubrir mi misión. Yo nací para algo. Esto que yo tengo sí le sirve a otros. Lo que el mundo necesita y además estarían dispuestos a pagarme por ello, me ayuda a descubrir mi vocación. Yo tengo un hijo que recién acaba de convertirse en adulto. De hecho, está justo atrás de mí. De pronto me muevo y lo estarán viendo. Trabajamos en la misma área y estamos acostumbrados a que yo estoy con mucha frecuencia transmitiendo o él está haciéndolo en la parte de atrás. Pero platicamos él y yo con frecuencia acerca de estas cosas y lo hago también con mi hija menor, que ya tiene 14 años de edad. Y en mi faceta como consultor, como entrenador a nivel empresarial, hoy, aunque mucha de la actividad lo hago a través de medios como esto, he tenido el privilegio de viajar por todo este país y fuera de él, visitando posiblemente a la fecha varios cientos de empresas. Perdí la cuenta hace mucho tiempo, pero estoy convencido y desde hace mucho tiempo de que hay personas que sin importar lo que estudiaron, son excelentes en lo que hacen. Y muchas personas en las empresas, y estoy casi seguro que ocurre lo mismo en Venezuela y en Ecuador y en Colombia y en República Dominicana y en cualquier parte del mundo, personas que trabajan con excelencia en un área, luego descubrimos con sorpresa que estudiaron para otra.
Se prepararon, ¿sí? Ahí está levantando la mano Jesús Pérez. Es común, bastante común. Hace tiempo dejé de sentirme alarmado por lo que la gente estudia, porque cuando yo voy al mundo empresarial descubro que está gente que estudió por una cosa trabajando de otra. Punto. Y ese es el asunto. Hay personas que descubren su vocación porque aunque se prepararon para algo, pues las necesidades eran otras. Y de pronto descubren que son buenos haciendo otra cosa. Y así es. Aquello por lo que me pueden pagar y que además hago bien, me ayuda a descubrir mi profesión. Y sí, puede ser algo distinto a aquello para lo que tengo yo mi certificado, pero es absolutamente válido. Absolutamente. Un buen amigo, él es un ingeniero y su jefe es un ingeniero. Por cierto, él, venezolano, muy amigo mío, trabaja en este país y el jefe de su jefe es otro ingeniero. Ellos están metidos a fondo en el tema de la energía. Pero el jefe de su jefe resulta que es contador público, pero trabaja como ingeniero. Resulta que en la empresa en la que él trabaja, ellos tienen la política de que cualquier empleado puede apostar por cualquier vacante. Si hay una vacante y él es empleado de la empresa, puede anotarse para competir por ella. Y si pasan los exámenes, no importa que él haya estudiado para lo que sea, se queda con el puesto. El jefe de su jefe, puros ingenieros, es contador público. Trabaja como un ingeniero. Opera como un ingeniero, hace cosas de ingeniero. ¿Por qué hace eso? Porque puede. ¿Y por qué está ahí? Porque quiso. Aprendió en el camino. Lo hace bien, le pagan por ello, el mundo, la empresa lo necesita. En donde converge lo que hago bien y aquello que amo, me ayuda a descubrir mi pasión. Y dicen los japoneses, en donde converge la pasión, la misión, la vocación y la profesión, está el propósito, está el ikigai, está la razón de ser. Esto es muy interesante y les decía que íbamos a profundizar más que en otras ocasiones. Algunos recordarán que ya lo hemos mencionado. Pero, ¿cómo podemos entender o reentender estos 4 conceptos? Estos apelan a quiénes somos. Cuando alguna de estas esferas no forma parte de la ecuación, nos metemos en problemas. Vean esto. Cuando estamos haciendo cosas que amamos, que el mundo necesita e inclusive me pagan por ello, pero no las hago bien, entonces vengo a vivir en la esfera de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque ha quedado fuera la potencialidad, la capacidad de hacerlo bien. Me hace vivir en zozobra. Me hace tener incertidumbre porque no sé por cuánto tiempo lo voy a hacer, porque no lo hago bien, no soy el mejor, no estoy calificado. Cuando queda fuera la esfera de aquello que amo, puede ser que esté haciendo algo muy bien, puede ser que el mundo lo necesite, la empresa lo necesita, la comunidad lo necesita, la familia lo necesita, me pagan por ello, pero al no amarlo me siento absolutamente insatisfecho. Saben que yo he conocido muchas personas así, personas muy exitosas en la vida laboral, pero que dicen, Edgar, no sé por qué le dediqué tanto tiempo a esto, no me gusta, daría lo que fuera por hacer otra cosa. ¿Qué pasa cuando queda fuera la esfera de lo que el mundo necesita? Bueno, capaz que estoy haciendo algo que amo profundamente, me pagan inclusive por ello, lo hago bien, pero el mundo no lo necesita. Me hace sentir inútil. Esto no sirve para nada. Y eventualmente puede ser que lo dejen de consumir. Y eso pasa muchas veces. Cuando atendemos, por ejemplo, productos de moda, servicios de moda, son cosas que muchas veces se consumen porque están la gente hablando de ello, pero un buen día descubren que no sirven para nada. ¿Dónde está ahorita el dinero? Ay, la gente está haciendo esto, está haciendo aquello. Pues sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuáles son las cosas que perseveran? Aquellas que verdaderamente son útiles. Y la última, ¿qué pasa cuando
Estoy haciendo algo que amo, que el mundo necesita y además lo hago muy bien, pero resulta que no me pagan por ello. Bueno, resulta que vivir del hobby no es fácil. Vivir del hobby es bastante complicado. Vamos a tener un problema económico. La respuesta está en dónde convergen estas 4 áreas. Se requiere tiempo. Tiempo para reflexionar y tiempo para llegar a una convicción. Yo les puedo decir con toda la sinceridad del mundo que yo hoy vivo, mi familia vive, Dios trae el sustento a este hogar a través de algo que yo había pensado que iba a ser mi hobby. Yo trabajaba, he hecho muchas cosas a lo largo de la vida, he sido empleado, he sido empleador, y yo pensé algún día me voy a retirar y ya que me retire me voy a dedicar a dar charlas y voy a dar capacitaciones. Eso voy a hacer. Una vez que me retire, me voy a divertir dando charlas y dando capacitaciones. Yo comencé a dedicarme de tiempo completo desde el año 2014 a dar charlas y dar capacitaciones. Y al día de hoy sigo sin creer que me paguen por hacer algo que literalmente yo pagaría por hacer. Estoy convencido de que descubrí hace muchos años por qué estoy aquí en la tierra. Soy una voz que nació para comunicar vida. Y cuando estoy haciendo eso, me siento la persona más dichosa del mundo. ¿Para qué naciste? ¿Cuál es el propósito? Sí, sí hay que pagar la luz. Sí, hay que llevar el pan a la mesa. Pero hay algo mucho más importante. Y eso es algo que Jesús habló. Jesús de Nazaret dijo, ¿qué no se dan cuenta qué es lo que pasa con los pájaros? Los pajarillos no se preocupan por trabajar y Dios los alimenta. ¿No creen ustedes que valen un poco más que los pajarillos? A veces necesitamos esa paz y para encontrar esa paz necesitamos reflexionar, necesitamos parar, necesitamos detenernos. Quizá algunos de ustedes están bastante presionados y lo puedo entender. Yo recibo varias llamadas por semana de gente que conozco, de gente que aprecio, que ha perdido el empleo, que ha perdido el negocio, que ha perdido al mejor cliente. Están desesperados y es natural, son seres humanos. Ese es un buen momento para parar y para reflexionar y para reevaluarse quién soy. El propósito es algo que debe de ser una especie de brújula. No solamente es una idea, no solamente es algo que escribimos, es algo que somos y es algo para lo que vivimos. Cuando vamos a la Biblia, encontramos la historia del antiguo Israel. Uno de los hombres más ejemplares que encontramos en sus páginas es un hombre llamado Daniel. Era muy jovencito cuando pasó algo que pudiera ser una terrible tragedia. Bueno, resulta que él vivía en medio de su comunidad, su familia, estaba dedicado a servir y a estudiar las cosas que tienen que ver con la religión que practicaba. Él era un judío. Un buen día llega un ejército enemigo y acaba con su pueblo. Les quitan las mejores riquezas que tienen, matan a muchas personas, pero resulta que distinguen a algunos jóvenes que tienen gran potencial y que los pueden utilizar para los fines que ese otro reino tiene. Y se los llevan. Entre ellos va Daniel. Una vez que llega Daniel al palacio del rey que ha acabado con su pueblo, del rey opresor, del rey enemigo, resulta que él está viviendo ahí, pero no como un esclavo. Él ha sido llevado ahí con privilegios, porque tiene mucho potencial. Es una persona que evidentemente es inteligente y va a ser preparado para servir ahora a los intereses de otra nación. Pero estando en esa situación, Daniel se da cuenta de que está a punto de comenzar a vivir cosas que para él no son correctas, no son convenientes. Es cierto que ya no está mamá ahí, ya no está papá ahí para decirle, no muchachito, no Daniel, eso no se hace. No, resulta que aunque no están ellos, está él y él basta, porque él
las cosas que aprendió de joven está a punto de vivirlas por convicción personal. Y entonces, vamos a ver algunas de las características que tuvo Daniel en su mente, cómo entendió su propósito y cómo agregó algunos elementos que hoy nos pudieran ayudar a nosotros, una vez entendiendo hacia dónde vamos para poder llegar y hacerlo de una manera eficaz. Daniel capítulo 1, versículo 8, y me estoy refiriendo a la Biblia, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él vivía. La cuestión es esta. Él está en una posición de privilegio, está en un lugar muy lindo. Yo nunca he estado en un palacio, pero me puedo imaginar que era un lugar increíble. He estado en lugares increíbles y no son palacios. Ya me imagino que ese lo era. Y estando en ese lugar le dicen, Daniel, tú vas a comer esto, vas a comer lo que manda el rey que comas. Supongo que eran unas carnes riquísimas, unos vinos increíbles. Pero cuando él ve ese alimento y cuando él ve esos vinos, él se da cuenta que no es lo que aprendió desde joven. No está mamá ahí, no está papá ahí, no está nadie para estarle diciendo que no lo haga. De hecho, es curioso, pero lo que en su país, lo que en su cultura estaba prohibido, acá no solamente está permitido, ahora resulta que es obligatorio, tiene que comer eso. Él se niega, él dice, no, yo no voy a comer eso porque, según mis costumbres, eso es malo. Yo quiero comer otra cosa. Pudiéramos pensar que en ese momento él dijo, bueno, aquí es donde, ¿no? Allá no puedo, aquí me voy a dar vuelo. Decimos en México, darle vuelo a la hilacha. Pero no, aquí nos dice que Daniel estaba absolutamente claro en cuál era su propósito personal. Él dice, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Yo no quiero contaminarme. Y cuando dice no quiere contaminarse, está diciendo que él no quiere fallarle a Dios. No quiero hacer algo que desagrade a Dios. Eso es lo que tengo en mi corazón. Es una convicción personal. Cuando estamos claros en cuáles son nuestros propósitos, entonces debemos de agregar 5 ingredientes para que estos se conviertan en proyectos, se conviertan en planes. Una meta como esta, no contaminarse, puede hacerse medible, puede hacerse específica, puede hacerse sujeta a tiempo, alcanzable y al final del día brutalmente significativa. Vamos a la historia de Daniel. Daniel hizo su objetivo, su propósito, lo que se había propuesto en el corazón, lo hizo medible. Una meta es medible cuando respondemos a la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto queremos lograr? Para tener una respuesta en relación al cuánto, tenemos entonces la necesidad de algo que llamamos indicador, es decir, un número o algo que por lo menos nos permita comparar, nos permita saber qué tanto podemos avanzar. Muchos de nosotros batallamos en tener propósitos claros. Este es el primero de los puntos. Al principio todos dijimos, o al menos la gran mayoría, estar de acuerdo en que tener un plan de vida es muy bueno, pero al final de este mismo grupo que estamos acá reunidos, resulta que pocos tienen un plan de vida puesto por escrito. Tenemos problemas para establecer propósitos y establecerlos con claridad. Pero aún, y cuando logramos tenerlos, después tenemos otro gran problema y es hacerlos medibles. ¿Qué tanto es? Muchos dicen, yo quiero bajar de peso. Yo quiero bajar de peso. Bueno, eso está bien. Pero ¿cuánto quieres bajar? No es lo mismo decir quiero bajar de peso a decir quiero bajar 10 kilos. Esa es una enorme diferencia. ¿Quieres bajar de peso? ¿Cuánto quieres bajar? Quiero bajar 10 kilos. Necesitamos un punto de comparación. Necesitamos algo absolutamente medible. ¿Cómo podía medirlo Daniel? Daniel dice, oye, yo no quiero comer eso. Yo estoy acostumbrado a otra dieta. Yo tengo otras cosas en mi menú. Yo no quiero comer eso. Bueno, él se enfrascó en un problema. Resulta que quien le llevó la comida le dice, Daniel, calmado. Aquí se come lo que dice el rey que se come, punto. Y el rey dijo que vas a comer esto. Si no comes esto,
el rey se va a dar cuenta, porque de inmediato va a darse cuenta que tu rostro empieza a verse mal. Si tú no comes lo que él está mandando, tú te vas a ver desnutrido, tú te vas a ver flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Y entonces lo que hizo Daniel fue hacer que su propósito fuera medible. Y él dijo, mira, vamos a hacer algo, hagamos un acuerdo. Y le dice a la persona con la que está haciendo la negociación, te ruego que hagas la prueba con tus siervos, es decir, con ellos, con él y con los que venían de Israel. Danos de comer lo que te pedimos, danos de comer lo que estamos acostumbrados y luego compara nuestros rostros con los otros. Compara nuestro rostro con los de aquellos que coman lo que el rey quiere que coman. Y si tú te das cuenta que estamos nosotros peor que ellos, hacemos ajustes. Pero compáralo primero. Y este es un gran punto que tiene Daniel y que pone sobre la mesa. Muchos de nosotros necesitamos aprender a medir nuestros resultados. Esta semana voy a tener una charla con alguien que es genial midiendo. Él es por cierto, un ingeniero. Este chico que les digo que es el jefe del jefe del jefe, es o era, porque los mueven seguido, no sé si todavía sigue en esa condición, pero el que era contador y son puros ingenieros ahí, él es increíble para los números. Y hace algunos años estaba con una persona que le dice, es que tengo muchas deudas, a ver, déjame, y empezó a hacer números, dijo, es que está muy complicado salir de esto. Y le hizo rápido un plan. Y la otra persona, siguiendo este plan, logró en no mucho tiempo, de hecho en sorprendentemente poco tiempo, encontrar completamente libertad financiera. Es bueno, porque el principio es este: lo que no puedes medir, no lo puedes corregir. Lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. Daniel estaba muy claro en esto. Compara los rostros. No iba a ser en ese caso una medición, digamos, cuantitativa, sino iba a ser cualitativa. No iba a ir a algo numérico. Pudiera ser, si se hubiera analizado de otra manera, hoy se pudiera hacer con un resultado de laboratorio, quizá en algún aspecto, por ejemplo, una anemia, pero simplemente se ve. Lo que se ve no se pregunta. Compáranos. Una meta debe de ser medible. ¿Cuánto es que estás avanzando? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Y cómo vas a saber si estás avanzando? Una meta debe de ser específica. Debe de resolver a la pregunta ¿qué? Específicamente, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres lograr? Va más allá de una meta genérica. No es lo mismo decir quiero bajar de peso a decir quiero bajar 10 kilos. Y no es lo mismo decir quiero bajar 10 kilos a decir quiero llegar a mi peso y talla correcta. Eso es ser específico. Bueno, quizá a mí me encantaría tener tal o cual talla, pero ¿cuál es mi talla correcta? ¿Cuál es? En mi caso, tuve que ir con un nutriólogo que me dijera, para usted, su peso ideal, su talla ideal es esto. Si pesa más de eso o menos que eso, cuidado, haga algo. Por mi complexión física, por mi estatura, por muchas cosas. Una persona dice, si mide tanto, debe de pesar más o menos tanto. Si mide tanto más, debe de pesar tanto más. Y alguien que estaba bastante pasado de peso dijo, oiga doctor, y para el peso que yo tengo, ¿cuánto debo de medir? Si no arreglo el peso, a lo mejor me estiro de alguna manera. La meta debe ser específica. ¿Qué es lo que pretendes lograr? La meta de Daniel era una meta a muy corto plazo. O sea, le estaban poniendo ya ahí la comida y su meta era no comérsela. No, él no estaba esperando para el 2021 ni el próximo año y el que hacemos el próximo mes. No, su meta era aquí y ahora, pero tenía que ver con un propósito que para él era trascendente, que tenía que ver con el llamado para su vida entera, servir a Dios. Yo no me voy a comer esto. ¿Cómo la hizo específica? Volvamos entonces a la historia. Y nos dice que él propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía.
Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, es decir, el empleado de este gobernante, que no le obligara a contaminarse. Él fue muy claro, tan claro que lo pudo decir, que lo podía escribir. No nos dice que lo haya hecho, pero era una petición absolutamente concreta. Si hubiera tenido la necesidad de escribirlo, sin problema lo hace. No me voy a comer eso. Una meta debe de estar además sujeta a tiempo. Una meta mmm, eficaz tiene la cualidad de decirnos cuándo es que esperamos conseguirla, cuándo es que esperamos llegar ahí. Una meta responde a la pregunta ¿cuándo? No cuándo empiezo, sino cuándo espero lograrlo. No es lo mismo decir espero bajar de peso, a decir quiero bajar 10 kilos, a decir quiero llegar a mi peso y talla correcta, a decir de aquí a 6 meses quiero llegar a mi peso y talla correcta. Tengo 6 meses, tengo 5 meses, tengo 3 meses. Daniel estaba muy claro. Cuando tiene ese altercado y le está diciendo al eunuco, que era una persona tan cerca a la familia real, que eran castrados. Era un cargo de personas tan relevantes, tan importantes, que para evitar desastres, ellos pasaban por el filo de la navaja. Eran castrados y podían tener esa confianza en ellos. Era una persona muy cercana al rey y a la familia del rey, y era una persona muy confiable. Y entonces, en ese altercado en donde le dice, tú no le puedes despreciar al rey la comida, dame la oportunidad. Es que se va a notar, tu rostro va a palidecer, se va a notar que no estás comiendo lo que él dice que comas. Dame la oportunidad. Y entonces aquí establece Daniel un intervalo de tiempo. Y esta es una gran enseñanza. Daniel dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Él no dice solamente dame la oportunidad. No, es que no me lo quiero comer. Él dice, hagamos la prueba y hagamos la prueba 10 días. Una meta eficaz tiene un tiempo meta, un tiempo de cumplimiento. Sabemos cuánto, sabemos qué, pero también sabemos cuándo y comenzamos a trabajar en ello. Una meta eficaz también tiene otra característica. Es alcanzable. Responde a la pregunta ¿cómo? ¿Y cómo es que vamos a llegar ahí? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Y esta pregunta es clave, porque va a ayudar a que una meta se convierta entonces en un plan medible, en un plan específico, en un plan sujeto a tiempo, en un plan alcanzable. ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer? Conocemos tú y yo a muchas personas que sueñan grandes sueños, que tienen grandes planes, pero muchos de ellos no tienen ni la menor idea de cómo. ¿Cómo es que van a llegar ahí? Daniel estaba muy claro. Él tenía un propósito, una convicción profunda en su corazón. Yo no me voy a comer eso. Es que te lo tienes que comer, Daniel. Hagamos una prueba. Hagamos una prueba por 10 días y lo que vamos a hacer es que en esos 10 días tú me vas a dar legumbres a comer y agua a beber. Me vas a dar de comer mis verdolagas. Quiero verdolagas. Yo no sé si haya verdolagas en Venezuela, pero acá sí hay. Y no se las recomiendo. Pero a Daniel le gustaban, ¿qué le hacemos? Hasta el nombre es feo, o sea, verdolagas. O sea, ¿quién le puso el nombre a las verdolagas? Suena mal, ¿no? ¿Qué comió el niño verdolagas? Por eso se enfermó. Él dijo, denme legumbres a comer y agua a beber. Ese fue el cómo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Muchos están convencidos de que quieren algo. La pregunta es, ¿y cómo lo van a obtener? ¿Cómo vas a llegar ahí? Cuando respondemos al cómo, hemos logrado entonces tener un plan y podemos llegar a tener pasos inclusive que dar.
Hemos ido haciendo un recorrido, si se dan cuenta, de la palabra metas. La palabra metas nos enseña estos 5 principios que son ingredientes para que ese propósito que hemos clarificado en la reflexión se pueda convertir en realidad. Es decir, las metas deben de ser medibles, deben de responder a la pregunta cuánto, deben de ser específicas, respondiendo a la pregunta qué, deben de estar sujetas a tiempo, respondiendo a la pregunta cuándo, deben de ser alcanzables, respondiendo a la pregunta cómo, pero por sobre cualquier otra cosa, la pregunta más importante tiene que ver con la letra S, que nos recuerda que una meta debe de ser significativa, debe de responder a la pregunta ¿para qué? ¿Y para qué quieres bajar de peso? ¿Y para qué quieres no estar comiendo la comida del rey? ¿Para qué quieres comer verdolagas? ¿Para qué quieres aprender inglés? ¿Para qué quieres tener ese negocio? ¿Para qué quieres comprar esa casa? ¿Para qué quieres hacer lo que quieres? ¿Para qué? La pregunta es absolutamente valiosa porque al final todos y cada uno de nosotros tenemos algo dentro que es un motor, algo intrínseco. De la misma manera que un coche, que un carro, que un auto va a la gasolinera, decimos acá gasolinera, allá en Venezuela son la bomba. Recuérdenme, la bomba. Llegas ahí a la bomba, pues llegas a ponerle gasolina, si la hay, por supuesto, si la hay. Por todo lo que ha pasado allá. Un abrazo, por cierto. No hay gasolina, ahorita no hay gasolina. Hacen cola, horas, días para la gasolina. Bueno, qué cosa. Una vez que llegas a la bomba y que te van a poner gasolina en el auto, te van a poner lo que requiere para que el auto funcione, pero no te van a poner motor. Las personas somos iguales que los autos. Sí, sí requerimos muchos estímulos, pero el motor ya viene de fábrica, el motor viene adentro. La pregunta la pregunta significativa, la pregunta para qué, revela cuál es el motor, qué es lo que te mueve, para qué lo haces. Y a las personas nos mueven muchas cosas muy diferentes. Una persona puede estar buscando una cosa por una situación y otro por otra totalmente diferente. La pregunta es si yo lo sé, si sé qué es lo que me mueve y para qué. Daniel estaba muy claro de qué era lo que movía y lo que él pretendía. Al negarse a comer la comida del rey, a comer las legumbres, lo que pretendía era honrar a Dios con su vida porque así lo entendía él. En ese mismo capítulo, Daniel revela cuál fue el resultado de esa posición. Sí, en efecto, no comió el alimento del rey, sí comió las legumbres, sí consiguió su propósito, pero sobre todo consiguió algo que era mucho más relevante que comer o no comer. Y era el que el corazón de Dios se agradó con él y que dibujó en el rostro de Dios una sonrisa, porque lo que Daniel hizo, para Dios lo hizo. Dice el verso 17, y Dios les dio a Daniel y a sus amigos conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué haces lo que haces? Si lo que haces y lo que pretendes hacer es solo para llevar el pan a la mesa, es muy pobre. Es muy pobre. Si lo que haces lo haces solamente para tener un éxito temporal y momentáneo, es muy pobre. Cuentan que en alguna ocasión Martin Luther King visitó una secundaria y se acercó con un muchacho y le preguntó algo. ¿Qué esperas? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y él dijo, yo quiero ir a la escuela de leyes. ¿Qué más? Preguntó Martin Luther King. Y el joven dijo, quiero hacerme un gran abogado. ¿Qué más? ¿Qué más quieres hacer con tu vida? Dijo él, bueno, yo quiero ganar mucho dinero. Y Martin Luther King entonces le dijo, ¿y qué más? Bueno, no sé, casarme, tener hijos, tener una linda casa. ¿Qué más? Preguntó Martin Luther King, hasta que llegó un momento en que el muchacho ya no tenía respuestas para esa pregunta y dijo, no sé qué más quiero, es todo lo que he pensado. Y entonces el gran activista le dijo, wow, tus sueños son muy pobres, son muy pequeños. No,
Tú debes de soñar cosas grandes. Tú debes de soñar con cosas tan grandes que toquen el corazón de Dios. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer y por qué quieres hacerlo? Daniel estaba convencido. Las metas deben de ser medibles, deben de ser específicas, deben de ser sujetas a tiempo, alcanzables y significativas. Otro ejemplo, remontándonos también a las historias que nos presenta la Biblia, la historia de Daniel es extraordinaria, pero en el capítulo 4 del libro de Esther vemos la historia de esta chica, una chica que un buen día se convierte en la esposa del rey, algo que ella no había buscado, no era su propósito ser la esposa del rey, ser la reina, pero de pronto un buen día eso era, en eso se había convertido. Mientras eso ocurría, alguien muy cercano al rey, una persona muy poderosa, decide, así como un buen día lo pensó Hitler, apenas en el siglo pasado, hace algunos ya cientos de años, miles de hecho, alguien pensó también acabar con el pueblo de Israel. Y entonces comenzó a orquestar todo eso. El tío de esa chica, el tío de Esther, se da cuenta de la treta y la busca y le dice, Esther, quiero que sepas algo. Tú estás aquí, en la posición en la que estás, por un propósito. El pueblo va a ser atacado de una forma cruel. Y para un momento como este, es que Dios te ha preparado. Tú puedes ser el instrumento para salvar al pueblo. Ella lo dudó por algún momento, pero después decidió tomar el desafío y decidió convertirse en el instrumento que salvara al pueblo de Israel. 5 características de una meta. Es medible, es específica, es sujeta a tiempo, es alcanzable, es significativa. Ella lo hizo medible. Ella dijo, me propongo salvar a todos los judíos. ¿Cuántos son todos? 100%. Si salvaba a 8 de 10, no cumplió su propósito. Si salvaba a 9 de 10, no cumplía su propósito. 10 de 10, 100 de 100, 1000 de 1000. Hizo su propuesta, hizo su propósito, hizo su meta específica. Y dijo, lo que voy a hacer es convencer a mi esposo. Voy a entrar y le voy a suplicar, porque yo no lo puedo hacer, pero él sí. Mi propósito es que él decida salvar al pueblo. Hizo su meta medible, la hizo específica y también la hizo sujeta a tiempo. Ella dijo, en 3 días voy a entrar y voy a ver al rey. 3 días. Daniel dijo 10 días. Esther dijo 3 días. Las metas deben de ser sujetas a tiempo. Alcanzable. Si perezco, que perezca. Y lo último, su meta absolutamente era significativa. ¿Y qué logro si consigo mi meta? Salvar a toda una nación. Una meta debe de ser medible, una meta debe de ser específica, una meta debe de estar sujeta a tiempo, debe ser alcanzable, pero al final del día sobre cualquier otra cosa debe de ser brutalmente significativa. Quiero que vean estos rostros. ¿La ubican? ¿Saben quién es ella? ¿Alguien que ponga en el chat rapidísimo su nombre? ¿Alguien que la recuerde? ¿Alguien que la vea? ¿Alguien que recuerde el nombre de esta chica? Ahí está. Analí pone Malala. Es Malala. De pronto le cambian el nombre. Hay quienes dijo, es Malimba Kalimba, no es Maluma. No. Malala. Otra figura, otra persona. Martin Luther King, del que ya hablábamos. Otro. ¿Alguien lo ubica? Nelson Mandela. Y una más. A ver si dan con esta. ¿Quién es ella? ¿Alguien la identifica? ¿Alguien que la ponga ahí en el chat rápidamente? Ahí está. Rigoberta Menchú. Gracias, Analí. Muy bien. Son personajes históricos. Ya Nelson Mandela y Martin Luther King ya no viven, pero dejaron un extraordinario legado. Saben que muchas veces en las capacitaciones, en los entrenamientos, pongo estas fotos y a veces la gente no recuerda el nombre de alguno o de otro. Pero luego hago otra pregunta y digo, ¿y por qué lo conoces? ¿Qué recuerdas de él? Y siempre ocurre lo mismo. Quizá no recuerden el nombre, pero siempre recuerdan la causa de su lucha.
Una meta debe de ser medible, específica, sujeta a tiempo, alcanzable, pero al final del día, el gran poder que tiene una meta es ¿por qué? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cuál es el significado? Cuando una meta es significativa, se puede convertir en un propósito de vida y todavía en algo más grande, se puede convertir en una causa. Y cuando estás luchando por una causa, puede ser que tú estés muerto y que la gente siga luchando por ello. Benjamin Mays escribió algo que para mí es profundo y que tiene mucho que ver con esto. La tragedia de la vida no reside en no alcanzar tu meta. Quiero repetir esto. La tragedia de la vida no reside en no alcanzar tu meta. Quizá hoy que estamos hablando de las metas podamos pensar que las metas al final del día es lo más extraordinario, pero ¿sabes que es posible que muchas de las metas que nos tracemos nunca las consigamos? Lo que es más, personas que hemos reconocido como figuras con gran liderazgo a lo largo de la historia tampoco fueron capaces de alcanzar sus metas. No todas al menos. La tragedia no es en no alcanzar la meta. La meta está en estar teniendo el corazón en algo por lo que vale la pena vivir. La verdadera tragedia reside en no tener meta que alcanzar. La Biblia, en el Nuevo Testamento, nos habla acerca de muchos hombres y mujeres de fe. En el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos, nos da un gran listado. Algunos le han llamado a eso el Salón de la Fama de la Fe. Pero ese capítulo también dice algo que nos debería de poner a reflexionar mucho. Y dice, y muchos de estos murieron sin haber alcanzado lo que pretendían, sin haber alcanzado lo que esperaban. Y uno dice, ¿cómo? Si era la gente de fe, ¿cómo es posible que hayan muerto sin haber alcanzado lo que esperaban? La tragedia de la vida no reside en no alcanzar lo que esperas, sino en no tener meta que alcanzar. ¿Por qué vives? Las metas reales, alcanzables y significativas no solamente deben de ser medibles, específicas, sujetas a tiempo, alcanzables y significativas, sino que deben de ser para cada una de las áreas importantes de la vida. Algunas personas que han trascendido, y lo hemos visto recientemente con una gran figura a nivel mundial que falleció y que es brutalmente reconocido por algo que logró en una de estas áreas, en su trabajo como deportista. Nos deja saber la muerte que la vida es mucho más trascendente que una sola área. La vida es como si fuera una mesa. Y cuando una de las patas de la mesa está corta o no existe, la mesa se puede completita venir abajo. Debemos de tener metas reales, alcanzables y significativas para todas las áreas de la vida, no solo para el trabajo, sino también para la familia, también para la salud, también para la economía, también para la vida espiritual. Quiero cerrar citando una vez más la Biblia. En ella encontramos las palabras de Jesús diciendo algo que debe de simbrarnos en esta ocasión. Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Repito, Jesús dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En esta tarde quiero invitarles a que se hagan esta pregunta. ¿Por qué tú vives? ¿En qué será el mundo un lugar mejor? La respuesta a esa pregunta, sin lugar a dudas, está casada con el propósito por el que vives. Un abrazo muy afectuoso a todos. Quisiera además de darles las gracias y de darles de veras un abrazo desde acá, desde casa en México. Quisiera invitarles a que se mantengan en contacto conmigo a través de las redes sociales y quiero compartir con todos los que están en este momento reunidos en esta conexión, casi 50 participantes, quiero compartir este tema, el cual he vaciado en este pequeño librito que se llama Las metas del líder asertivo. Y con todo gusto lo voy a poner aquí en el chat, si les parece bien. Si alguien quiere entrar ahí a las redes sociales y pedírmelo, bienvenido. Sin embargo, para agilizarlo y para que sea mucho más sencillo para todos, les voy a
les voy a poner aquí, directamente en el chat de Zoom, el archivo. Gracias a los que ya lo están pidiendo, Erika, Leani, muy bien, Mabel, Paco, un abrazo. Y bueno, mientras se los pongo, un abrazo muy afectuoso. Gracias a todo el equipo del CMC Venezuela por la invitación y mis afectos para todos. Que Dios les bendiga. Adelante, adelante, Jesús. Edgar, muchas gracias por haber compartido este tiempo, tus conocimientos. Es de mucha utilidad. Definitivamente creo que las expectativas fueron superadas. Es mucho mejor material de lo que teníamos previsto. Creo que hay mucho en qué pensar y bueno, proyectarnos para este próximo año. Ya sabemos que tener un sueño, una visión es diferente de fijar metas. Creo que lleva un poco más fijar metas. Y quería preguntarle a los participantes si tienen alguna pregunta, si quieren formular una pregunta directamente, pueden levantar la mano y se les dará acceso a sus micrófonos para que puedan formular directamente la pregunta. Yo tengo por aquí unas que están al privado. Tengo una que está aquí al privado y quería comentarlas. Dice así: ¿qué hago si formulo un plan que cumple la misión, vocación, profesión y tengo pasión para hacerlo, pero surgen circunstancias que hacen imposible el plan? Correcto, esa es una gran pregunta. Cuando hacemos un plan, vamos a encontrar situaciones muy adversas, normalmente, pero a veces sí, lo hacen absolutamente inviable. Ahora, aquí el asunto está en reconocer si la meta o el plan tiene razón de ser. Y yo estoy convencido que cuando alguien está haciendo algo que verdaderamente es importante, eso va a ser importante con o sin contingencia, con o sin las situaciones complejas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Básicamente ajustes. Por ejemplo, cuando yo estoy pensando en alimentar es algo absolutamente necesario. La gente tiene que ser alimentada. Si yo estoy pensando en capacitar, la gente va a tener que ser capacitada. Quizá van a cambiar las condiciones. Bueno, para capacitar, lo que yo hacía era viajar. Salía de mi casa, tenía que tomar un vuelo, tenía que llegar a una ciudad, daba una capacitación. Un buen día dijeron, señor, no se puede. Se cancela todo. Se comienza a postergar el tema de la pandemia y entonces llegamos al escenario en el que estamos. Hoy día sigo capacitando, pero ¿cómo lo hago? Desde aquí, exactamente de la forma en la que lo estoy haciendo con ustedes. El propósito de capacitar es tan loable, es tan real, es tan necesario que con pandemia o sin ella, con contingencia o sin ella, la gente sigue pidiéndolo. No fue una moda, no fue algo que de pronto resultaba ser una ocurrencia. No, la gente reconoce la necesidad de ello, al grado que dicen, Edgar, necesitamos esta capacitación. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, lo hacemos a través de un dispositivo. Entonces cambia la ruta, cambia la manera, cambia el método, pero no cambia la esencia. Yo diría, si la contingencia, si la situación, si las condiciones cambian la esencia de tu plan o de tu propósito, posiblemente no era un plan que tenía toda la consistencia que debió haber tenido. Quizá no era tan real como lo pensabas. Y entonces, quizá el momento ideal es inclusive para reflexionar y saber qué plan deberíamos de estar trabajando. Espero que haya respondido a la pregunta. Sí, bueno, gracias. Espero que la persona que lo hizo se sienta respondida. En todo caso, si las circunstancias lo dificultan, cambiamos las estrategias, ¿no? Exacto. Exacto. Quería también hacerte una pregunta. ¿Se puede dar el caso en que tengo meta específica, alcanzable, pero no tengo cómo medirla? ¿Es posible que ocurra que no tengo en un momento las variables y deba crearlas? ¿Eso pudiera ocurrir? Sí, es muy común. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de algo abstracto, vamos a decir, yo quisiera tener mejores relaciones familiares. Eso es una meta familiar muy loable.
¿Cómo lo haces medible? ¿Cómo lo haces específico? ¿Cómo lo haces sujeto a tiempo? Bueno, puedes hacer un ajuste. A ver, ¿cómo se te ocurre que puedes llegar a tener mejores relaciones con tu familia? No sé, pues a lo mejor teniendo una reunión en donde tenemos un momento de charla sin, digamos, aparatos electrónicos, sin estar viendo la televisión, sin estar metidos con el celular en internet, ni nada, donde estamos realmente platicando, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer la meta diferente. En lugar de que sea algo abstracto, mejores relaciones familiares, vamos a pensar en que tu meta es tener una X cantidad de reuniones como esa. ¿Cuántas se te ocurren? Bueno, a lo mejor en mi caso puedo decir, pues una a la semana o dos a la semana. Ok, entonces tu meta es que en este año vas a tener en estas 52 semanas dos reuniones como esa a la semana, que dice 104 reuniones. Ya lo hiciste medible. ¿Cuántas reuniones llevas? Bueno, este mes pudimos tener una, pero no la otra. Ah, bueno, entonces ahí necesitas hacer ajustes. ¿Qué tipo de ajustes? ¿Cómo resuelvo el cómo? Bueno, para hacerlo alcanzable tenemos que afinar detalles, ver nuestra agenda, ver la disponibilidad, las escuelas, el trabajo, etcétera. Y entonces es algo en lo que trabajamos. Por ejemplo, nos acaba de pasar un incidente y malo. Ese sería un mal ejemplo y en efecto nos ocurrió. Mi esposa nos planteó que por primera vez en nuestra historia celebráramos el Thanksgiving o la Acción de Gracias. Aquí en México no se celebra, supongo que en Venezuela tampoco y en la mayoría de los países de América Latina quizá no. Por primera vez lo íbamos a hacer. Bueno, pues resulta que yo metí una conferencia justamente en Thanksgiving. Me invitaron, ¿cómo ves el jueves? El jueves pasado. Y la regué bien regada. Es decir, cometí el error y nos trajo un problema. ¿Por qué? Pues porque no hice el ajuste. Entonces, ahí en lo abstracto lo podemos llevar a lo práctico diciendo, ok, en lugar de hablar de reunión o relaciones familiares, hablemos del número de reuniones familiares. Ya lo hice medible. Y ahora hagamos que las reuniones sean reales, hagamos los ajustes, verifica tu agenda, no te comprometas. Y entonces yo sé y he fallado en ello porque yo sé que las reuniones familiares las debo de poner en agenda igualito que pongo un curso, una capacitación, para que cuando alguien me pide un curso, una capacitación, una charla, yo diga, no puedo tal día, tal hora, porque ya tengo algo importante que hacer, que es la reunión con mi familia. Y entonces cuando no lo he hecho, que me pasó este jueves, les digo, pues me cometo el error. Gracias, gracias. Hay otra Edgar, por pregunta aquí aquí al sí. privado. Sí, adelante. Ah, Una no, pregunta adelante, más que queda Damon. aquí al privado. Ah, disculpa, Jesús. No, no, adelante, adelante. Yo también tengo por aquí una pregunta, me voy a colear con, Ok, después con una pregunta. la pregunta es la siguiente. ¿Opina usted que ser cristiano facilita fijar metas en estas circunstancias? ¿Cree que sea más fácil que para el que no lo es? Pienso que confiar en Dios va a obrar en medio de ellas. La verdad es de que sí. Tendríamos más elementos como para estar tranquilos si nosotros sabemos que confío en Dios y que Dios no está en cuarentena, que Dios no está en contingencia, que Dios no está en pandemia. Y entonces algo que debemos de saber es que inclusive como creyentes, nuestro enfoque no debe de ser inclusive solo trabajar para conseguir un recurso económico. No, no, no. Nosotros debemos de vivir y de trabajar para servir a Dios. Entonces, Dios es nuestro proveedor. Y entonces yo trabajo y lo hago para estar verdaderamente cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. Si yo me enfoco en las cosas de Él se ocupa de las cosas que yo necesito. Esa es la promesa que encontramos en la Biblia. Entonces puedo estar confiado en ello. Y sí, debería de ser mucho más sencillo porque yo voy a tener la paz, voy a tener la tranquilidad, voy a tener además la confianza y la fe para estar trabajando en algo que es más grande que yo, el propósito de Dios para mi vida. Dice el Salmo 138, versículo 8. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito, no el mío. La vida no se trata de mí. La vida se trata de Él. Él tiene algo pensado y cuando yo lo consulto, cuando yo le pregunto, simplemente me aboco a eso y todo lo demás, dice ya el Nuevo Testamento, va a venir como por añadidura, va a venir de una manera absolutamente natural. Gracias de nuevo, Edgar.
Jesús, Sí, sí, querías, gracias. Sí, por aquí saludos a todos, saludos Edgar. De verdad que una exposición vasta, increíble todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Y me preguntaba, viendo los círculos donde hablábamos de lo que se ama, de lo que se hace bien, de lo que el mundo necesita, y bueno, alguien que pague por eso. Pero resulta que puede ser que amo lo que estoy haciendo, el mundo lo necesita, lo estoy haciendo bien, pero no me pagan bien por eso. ¿Qué puedo hacer? Otra pregunta dentro de esto. ¿Pudiese ser que es que no lo esté haciendo bien y yo me esté evaluando, autoevaluando como que si lo estuviese haciendo bien? ¿Necesitaría yo a alguien que viera estas esferas y me ayude a comprender si es que una de estas cosas no está suficientemente definida en lo que estoy haciendo? Sí, ahí metes dos elementos, Jesús, muy interesantes. Uno es el que nosotros podemos autoengañarnos. Y entonces, bueno, yo asumo que está bien, pero bueno, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el indicador que va a referir que el trabajo que yo estoy haciendo y que a mi juicio está bien, en verdad lo está bien de acuerdo a los estándares del mercado? Esa sería una. Y muchas veces va a ser un baño de realidad. Yo asumo que lo hago bien, pero no es así. Y la otra es que eventualmente sí puede ser que estemos nosotros no valorados, que quizás sí estamos haciendo algo correcto, pero no lo estamos haciendo en el lugar en el que lo valoran de la mejor manera. Aquí yo aplicando algo muy, muy práctico, animaría a la gente a que estén constantemente utilizando herramientas digitales, por ejemplo, como LinkedIn, ¿sí? LinkedIn se pronunciaría en inglés. LinkedIn es una plataforma, es tipo como un Facebook, pero totalmente laboral. Y ustedes, si tienen ahí un perfil, normalmente hay oportunidades de empleo que les pudieran estar llegando y algunas pudieran ser de corte absolutamente internacional. Pueden estar inscribiéndose o suscribiéndose a plataformas en donde estén ustedes exhibidos, digamos, dentro del mercado laboral como OCC Mundial o Computrabajo, que son donde abren ustedes un perfil y le dicen al sistema, yo estoy preparado en esto y hazme llegar las ofertas de trabajo de empleo en esto. Y les empiezan a llegar, pero de a varias por semana. Y entonces eso los pudiera en un momento determinado poner en el escenario en donde serían mejor valorados o mejor cotizados. gracias de nuevo, Edgar. Por ahí una mano levantada de la señora Vestalia. Adelante si quiere hacer su pregunta o comentario. El Si está, micrófono parece ser que está desactivado. si está escuchando, Vestalia. Sí, tienen que activarle, por favor, Iván, si está por allí, activarle el micrófono. O, Estoy ya. Ok, ya. Ahí ahora sí. está, ahí la escucho. Ahora Excelente. sí, ya. Sí, ahora sí me dejaron hablar. Bueno, oye, que era estupendo. Sí, muy Muchas gracias. contenta. Nuevamente, creo que es algo bien importante y sobre todo en estos momentos que podamos estar claros de la necesidad de las metas y las metas asertivas. Yo creo que así como empezaste, lo que más nos va a ayudar somos y para qué nacimos, ¿verdad? Y ello va a ser un indicador y teniendo en cuenta todos estos añadidos, cada una de las partes de esta exposición, necesariamente nos va a ser de gran utilidad. Bueno, nosotros estamos en un equipo que nos planteamos todos los años al inicio fijar metas. Y eso, bueno, nos trae bendición. Pienso que esa resiliencia está presente hoy día en todas partes y en cada una de las áreas, quizás necesitamos esa revisión constante, Claro. porque, bueno, quizás en un momento determinado la evaluamos como la mejor, pero luego que vamos avanzando, bueno, se necesita
hacer los ajustes, pues diríamos, de todas ellas. Entonces, bueno, Edgar, te agradecemos muchísimo el haber participado aquí con nosotros. Bueno, creo que por este año te vamos a dejar libre, ¿oíste? Creo que por lo que quede de año el café con fe te vamos a dejar libre, pero no lo creas para el próximo, ¿sabes? Yo estoy Ok, puesto. muchísimas gracias.